Empezamos. En la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de los cuantificadores, también de la forma en cómo podríamos negar los cuantificadores, recordando que en la clase pasada habíamos hecho un par de ejemplos en el cual, en resumen, lo que uno podría considerar era que tendríamos que entender primero que habían ciertos tipos de cuantificadores, que era el para todo, el existe y el existe el único, que reflejaban un cierto forma de escribir elementos de un conjunto, es decir, que todos los elementos del conjunto aplicaban cierto criterio, para eso se usaba el para todo, que a lo más, como mínimo, un elemento cumplía un cierto criterio, que era el existe, y en el caso particular de que solamente un elemento de un conjunto en particular cumplía un cierto criterio, se usaba el existe el único. Pero también habíamos terminado, por lo menos en la clase de ayer, esta parte de negar esta forma de los cuantificadores, recordando que al negar una función, en particular el conjunto del cuantificador y este criterio que tenía que cumplir, era simplemente recordar que la negación del para todo era simplemente el existe, recordando que hay que negar sí o sí el criterio, porque ya no lo va a cumplir, que la negación del existe va a ser el para todo, que son opuestos, y el más particular de todo, y habíamos hecho el ejemplo, era el existe un único, que la negación, además de que cumple para todos, también está la opción el o, de que exista no un único, sino dos que cumplan ese criterio. Si uno lo piensa y analiza eso, tiene toda la lógica. Si yo estoy diciendo que existe solamente un único, basta con que demuestre que dos lo cumplan. Basta con que dos elementos, X y, cumplen exactamente el mismo criterio, son distintos, ya demostré que la negación del existe el único. O también demuestro que todos lo cumplen. O son todos, o basta con que haya más de uno para que se cumpla. Entonces esa es la negación del existe el único. Habíamos hecho el par de ejemplos ahí, tanto con formas muy sencillas con el para todo, números naturales o números enteros, y ahí nos dábamos cuenta que también los tendríamos que saber las propiedades o las reglas que definen este criterio que queremos que cumpla. Si lo vamos a referir a que son números naturales, entender lo que es un número natural, el conjunto. Si queremos que sea un número entero, entender que es un número entero. Y si queremos que cumpla los números racionales, entender lo que es número racional. Acá hay otro ejemplo, el 4 ahora, que podríamos hacer perfectamente, ya entendiendo que han repasado ayer con lo que estamos conversando. Tampoco se espera que estén 100%, pero sí que hayan repasado este contenido de nuevo para poder finiquitarlo por lo menos esta semana. Si no lo han hecho, igual tienen desde el fin de semana para ponerse al día, si cada uno tiene su horario o su forma de estudiar. Pero lo ideal es que de aquí a la otra semana ya, vuelvo a decir, esto ya se está avanzando y vamos a hablar de otros elementos del curso. Ya, no es que todo el semestre vamos a hablar solamente de esto, para que sigan el ritmo. El cuarto ejemplo nos dice que para todo elemento de un conjunto que es los naturales, y para todo elemento también perteneciente al conjunto de los naturales, se cumple este criterio, que a más b al cuadrado da como resultado el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Lo primero que hay que ver es su valor de verdad, que lo están pidiendo que veamos si realmente es verdadero o es falso este enunciado. Para recordar el valor de verdad, habíamos conversado de que por lo menos como se usa el para todo, basta algún ejemplo. Porque si demostramos con un ejemplo que no cumple, es que ya realmente es falso, al usar la palabra el para todo. Los más difíciles eran el existe, porque cuando usamos en el ejemplo de acá el existe, teníamos que aplicar las propiedades.
más que usar un criterio de algún elemento. Si es que se recuerden que el último el que pilló a mucha gente porque decían, puedo probar con uno, pero al final no iba a haber ningún número. Ya. Como es el para todo, es más simple que hay que encontrar solamente un punto, aunque uno lo puede observar. Y esto lo reconoce como el binomio al cuadrado. Son dos elementos que después vamos a hablar más adelante. Se le conoce como un binomio de dos elementos que están al cuadrado. Ahí viene el binomio al cuadrado. Y uno cuando desarrollo esto, cuando significa el cuadrado, lo que me está diciendo es que es simplemente la multiplicación del mismo elemento por sí mismo. Que este término que estaba al cuadrado se va a multiplicar dos veces por sí mismo. ¿Ya? Si multiplico los elementos entre cada uno de ellos, eso quiere decir que el primero lo multiplico por el primero del segundo paréntesis y el primero por el segundo, y hago exactamente lo mismo con el segundo término, lo que voy a obtener son cuatro elementos. El A por A, el A por B, el B por A y el B por B. El A por A sigue la regla de las potencias. A por A es lo mismo que decir la base elevado al cuadrado, porque se multiplica por sí misma dos veces. El término AB y el BA son exactamente iguales porque cumplen la conmutatividad. 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Por lo tanto, estoy multiplicando dos veces el mismo término en la suma. Y el último me quedaría el b cuadrado. Entonces nos damos cuenta que todo este término que está acá no es igual al término que está acá. ¿Ya? Puede ser, fíjense, si uno no lo analiza bien, ¿qué pasaría si el a fuese 0? Si el a fuese 0, sí cumple, porque me quedaría b cuadrado igual a b cuadrado. Pero el problema es que el a no es natural. Por lo tanto, ya no funciona esa idea que uno lo podría haber considerado. ¿Ya? Si fuesen negativos, si fuesen números enteros, tampoco funcionaría, ya que son términos al cuadrado, independientemente de positivo o negativo, y solamente quedaría este término acá, el 2ab. Pero aún así no aparece en el ejemplo que lo están diciendo. Este problema en sí, esta igualdad, es muy normal que la gente se equivoque. Es muy habitual. Gente que no está acostumbrada a trabajar mucho con las matemáticas piensa que esto es verdad. Pero, aunque ustedes sepan que es falso, tienen que demostrarlo. No pueden decir es falso porque es falso. Basta con el procedimiento que hice recién y eso ya es una demostración. ¿Ya? Ahora que sabemos que es falso, aquí ya decimos que es falso, lo segundo que se los pide es que seamos capaces de negarlo. Aunque fuese verdadero, porque uno diría, pero si es verdad lo tengo que negar, lo único que está diciendo es determine el valor de verdad, verdadero o falso. Y luego niega, nada más. Aunque fuese verdadera, te piden que lo niegues. Mucha gente, si esto fuese una prueba, puede que se confunde y diga, si es verdadero no lo tengo que negar, también lo tiene que negar. Primero se le pregunta el valor de verdad y después negarlo. Entonces, para negar toda esta frase que está acá, entendíamos que primero había que negar los cuantificadores. ¿Ya? Entonces, la negación del cuantificador, que lo voy a poner acá, el para todo, tenemos que revisar acá que la negación del para todo es simplemente el existe. Entonces va a ser existe una A perteneciente a los naturales, coma, aquí voy a usar el mismo criterio que escriben, coma, existe un B perteneciente a los naturales y negar toda esta condición que queremos. ¿Ya? Tenía un nombre muy particular. ¿Dónde está? Se me perdió.
cuantificadores, variables, no, era la función, pero lo vamos a llamar que es la condición, que es lo que queremos que cumpla. En fin y al cabo era la función que queremos que cumpla, la igualdad, la ecuación. Ya. Entonces, la negación de toda esta condición que está acá, la voy a copiar, simplemente la vamos a copiar para no escribirla de nuevo. Pegar, pero tendríamos que entender que al negarla estamos diciendo que ya no cumple esa condición de igualdad. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay nada nuevo con lo comparado que hicimos ayer. Es simplemente uno podría decir, tengo que saber cuáles son las negaciones y basta con eso. Y en todos los casos simplemente decir que no lo cumple. Y me salvo, así de siempre. Me diría, basta con que a la condición la niegue. Pero para eso está el quinto ejemplo. El quinto ejemplo, ahí yo lo invito a que piensen cómo van a negar. Esta parte de acá es fácil. El para todo es simplemente poner el existe, negar el para todo y entendemos que es poner existe una A, R y S. Pero, ¿cómo negar el condicional? ¿Cómo negar todo esto? Antes de eso, pero era simplemente para que se dieran cuenta de que no siempre va a ser llegar y poner una raya de negar. No podemos hacer eso. Sino que hay que pensar qué realmente hay que hacer. Pero antes de eso es verificar, volver a ver si tiene el valor de verdad. Ver cuál es el valor de verdad. Entonces les doy un tiempo para que me digan cuál es el valor de verdad de esta proposición, si es verdadera o es falsa. 1 minuto, como mucho 2 minutos, para que lo piensen. Tienen que demostrarlo con un ejemplo. O decir ya es verdad y justificar por qué. ¿Cumple? ¿No cumple? ¿Verdadero o falso? ¿Alguna idea? Es falso porque el A o el B podría ser negativo, independientemente de diferentes valores. Ya. ¿No? Ahí su compañero dice que al ser reales, estamos considerando que los números también pueden ser negativos. Y hay que recordar que cuando nosotros decimos el ejemplo del elemento A, es reemplazar en ambos lados inmediatamente. Yo ahí les dije que como sugerencia pusieron un paréntesis. Entonces ahí su compañero dice que si yo pongo un negativo, ya al otro lado puede ser un positivo, el 1, en paréntesis lo voy a poner, implica eso. Esta parte es verdad, porque el valor absoluto cambia el valor, los deja todos positivos, considerándolo como una distancia. Entonces me va a dar que 1 es igual a 1, que cumple, pero eso no implica que el menos 1 sea igual a 1. Entonces ahí su compañero basta con que demostró que al decir los reales, basta que uno de los dos fuese un negativo y no va a cumplir. ¿Ya? Y hay sin fin de otros ejemplos que uno podría demostrar que es falso. Ahora, ¿cómo negarlo? La primera parte, el de los cuantificadores, no hay ningún problema. Ya entendemos que es simplemente para negar esta parte. Voy a poner ahí como una goma, borrar ahí. Y en vez de poner el para todo, decir que existe por lo menos algunos reales. Y la negación, que esto es lo importante, del entonces hay que entender la regla de la negación del condicional. La negación de un condicional P implica Q es equivalente
no es igual, y vuelvo a repetir porque esto lo tengo que recalcar, por lo menos yo quedar tranquilo que entendieron la diferencia entre equivalente y el igual, que no es que tengan el mismo valor de elemento, no estamos igualando los elementos. Cuando estamos hablando de estas proposiciones, hay que recordar que estamos hablando de valores de verdad. Entonces son equivalentes. Los valores de verdad, verdadero o falso, solamente podemos decir si son equivalentes, no iguales. Iguales son los elementos que cumplen un cierto criterio en un cierto conjunto. Pero las proposiciones son equivalentes. Por eso se pone esa tercera raya. Que alguien ponga solamente dos, que no entendió. Y el que ponga las tres rayas es que lo entendió todo. Entonces, tendríamos que la negación sería simplemente el primer elemento P, no el elemento, sino que se me olvidó la palabra, que era simplemente las, ay, ¿cómo se me olvidó? Siempre que tengo tanta cosa en la cabeza. Proposición, la proposición P, primera, como positiva, y la negación de la segunda proposición, ya que una proposición compuesta. Entonces, la negación del condicional en entonces, porque no habíamos hablado de la negación del entonces, sino que habíamos hablado de la negación del y, del lo, en las reglas de las tablas, que habíamos visto los valores de identidades, leyes de Morgan, y otras más, pero nos faltaba la negación del condicional. Entonces, cuando queremos negar toda la segunda parte de la condición para este valor de este cuantificador, lo que tendríamos que hacer es escribir dejar exactamente igual al valor absoluto de A igual al valor absoluto de B, pero agregándole el y la negación del A igual B, que sería A no es igual a B. Entonces ahí nos damos cuenta que sí cumple. Estamos diciendo que existe por lo menos algunos A y algunos B que pueden quedar iguales en su valor absoluto, pero no van a ser iguales. El ejemplo del 1 y el menos 1. El 1 menos 1 van a ser iguales y son distintos. Entonces ahí cumplimos la negación. Y pasó a ser toda esta proposición a ser algo falso, a ser algo verdadero. ¿Ya? Entonces, el ejemplo 5, el que lo está diciendo acá el ejercicio, es que recordemos que no necesariamente, siempre que hablemos de la negación, es simplemente negar la igualdad, sino que hay veces que pueden aparecer proposiciones compuestas, algunos elementos que hay que saber la negación. El y, el o, el entonces, el sí, solo sí. ¿Ya? Ahora, entonces ya con eso terminamos en definitiva cuenta lo que era esta semana. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Podríamos contemplar toda la idea. Vamos a entender lo que para finiquitar en cierta medida lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer un repaso general. Para eso va a ser bien rápido, solamente enumerar y para que ustedes entiendan más o menos en qué video tienen que ver o decir, oh, me falta repasar esto. Toda esta información era del curso que no implica ahora. Pero sí podríamos entender que recién esta semana, vamos para acá, es la introducción. La primera semana de clase es simplemente la introducción para lo que vendría ya a ver en las siguientes clases, que son la introducción a números reales y resta real. No podríamos hablar de números reales como conjunto si no entendíamos lo que era un conjunto, que es lo que habíamos visto esta semana. Hablar de los elementos de un conjunto, cómo cuantificar, un conjunto, cómo
ver las propiedades cómo aplicado con otros conjuntos, intersección, uniones, hablar de estos cuantificadores, el para todo, el existe un único, para definirlo, para referirnos de elementos de un cierto conjunto, que son los números reales, y ver cómo poder negar o comprobar si cierta proposición era verdadera o era falsa. Todo eso que estamos viendo es simplemente la introducción. Hablamos con la lógica, pasamos por los conectores lógicos, las tablas de verdad, y para qué servían las tablas de verdad y los conectores lógicos, y algunas propiedades básicas, y hablaron en definitiva cuenta de que era un teorema, pero era simplemente para que entendieran. Lo importante y lo que hay que destacar, sí, es entender lo que es la lógica, los conectores lógicos y las propiedades básicas. Después vamos a retomar nuevamente lo que es el teorema, por eso me lo salté, está presente, pero no abordé mucho en esa definición, porque era simplemente definir lo que era un axioma, que son las reglas que habíamos dicho, y definir lo que era un teorema, que es simplemente una definición. Hablamos de las tablas de verdad, algunas formas de cómo aplicarla, ya habíamos ejercitado. Por otra parte, después hablamos sobre definiciones básicas y los diagramas de Venn. ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de Venn y una tabla de verdad? La tabla de verdad es una tabla, mientras que el diagrama es la representación pictórica de los conjuntos. Hacer estos circulitos, hablar sobre el universo y hablar de cómo interactuaban los conjuntos entre sí, para poder terminar, además de estos conjuntos, de la cardinalidad y el producto cartesiano, que abre la mano a lo que es el plano, que es lo que realmente es la primera parte del curso. Que sea introducción no quiere decir que no se vaya a evaluar, pero al ser introducción solamente se pone como introducción. Todo esto de esta semana ha sido la base a lo que vamos a ver, ¿ya? Pasamos por las definiciones de los conjuntos, decir qué pasaba cuando un conjunto era igual a otro, definimos lo que era un subconjunto, denotamos qué pasaba cuando había un conjunto y cómo interactuaban entre sí, un conjunto dentro de otro, o interceptándose entre sí, o totalmente separados, el conjunto vacío, los elementos, ver si cumplen un criterio o no dentro de un conjunto, determinar los elementos de un conjunto. Habíamos vuelto a repasar lo que eran las tablas de verdad, por la duda que tenían algunos compañeros. Hablamos sobre la unión, la intersección, la diferencia, el complemento de un conjunto y algunas de las propiedades. Hablamos de, sobre todo yo hablé de identidad, algunos ejemplos, pero esos son a libre disposición que ustedes los demuestren. Es la única forma que yo considero que podrían practicar sobre diagramas de Venn o un poco el concepto de conjunto, es que por lo menos demuestren estas condiciones que sí se cumplen. Había hecho un par de ejemplos y abrirle a ustedes la puerta para que ustedes por lo menos ejercitaran esa parte. Y la representación por diagramas de Venn, la representación pictórica de la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. También hablamos del conjunto potencia, que era crear todos los posibles subconjuntos de un conjunto, entendiendo lo que es el vacío también. Hablamos sobre la diferencia entre el vacío y el cero, que es un error bien común. Y sobre todo también hablamos del producto cartesiano y la cardinalidad. Y por último, en la última clase, habíamos hablado de lo que era la función proposicional, hablar de esta cierta cantidad de elementos, algunos elementos, existe alguno, todos los elementos, el para todo, y existe un único elemento que va a cumplir un cierto criterio, que va a ser una función en la cual tenemos que ver su valor de verdad y cómo negarla. Y también hablamos de los cuantificadores, que cumplía cada uno de estos para todo, el existe y existe un único. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan que les falta repasar algo, lo invito a que revisen las clases anteriores. Ya esta sería la clase número 5. Si les da tiempo, aprovechen cada uno ve su calendario, pero la idea también es que, ejemplo, si dicen esta semana le voy a dar a matemática,
va a que avance en el tiempo libre que tenga y la otra semana le pueden dar a otro ramo. Recordando también que tienen que estudiar mucho, tienen que reforzar lo que estamos viendo. No basta con venir a clase y ver el video. Hay que repasar porque se acumula materia. Hago este resumen para que se den cuenta qué es lo que vimos la semana, que es harto contenido. Uno no se da cuenta cómo vamos aumentando. Para terminar esta ejercitación, nos dicen que hay dos conjuntos. Fíjense, ¿cómo saben que son conjuntos? Porque están en mayúscula, están enumerados y están extendidos. Están diciendo cada uno de los elementos. ¿Ya? El conjunto A tiene 4 elementos y el conjunto B tiene 3 elementos. Y nos dicen que determinemos el valor de verdad de la siguiente función proposicional. Nos dice que para todo elemento de A, eso quiere decir que para el 1, para el 0, para el menos 2 y para el menos 1 medio, va a existir algún elemento de D que cumple el siguiente criterio. Pero hay un O. Entonces, al ver un O, puede ser uno o el otro. Recuerden que si se les llega a caer el internet, no hay ningún problema porque las clases son grabadas y por eso las grabo. ¿Ya? Para que si se les corta la luz, se cae el internet, se actualiza el computador o lo que sea, no se preocupen porque la clase es grabada. Entonces, después lo pueden ver libremente cuando ustedes quieran. No hay problema que después vuelvan entre medio de la clase. No hay ninguna penalización. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber este valor de verdad? Lo está diciendo que para todo elemento de A, para todo elemento, eso quiere decir que para el 1, para el 0, para el menos 2, se tiene que cumplir esto o eso. Fíjense que para los conjuntos del A los vamos a llamar X como variable X y a los del B, voy a cambiar el color, los vamos a llamar Y. Entonces, estos son del B y estos son del conjunto A. Si yo tomo el 1, lo que me está diciendo es que va a haber un número multiplicado por el 1, que sea el menos 2, el 2 o el 1, que esto se va a cumplir. O también este es más fácil de visualizar, porque es acuérdense que acá hay un O. Tendría que probar a ver si se cumple en ambos casos o no. Basta con que en uno de los casos se cumpla y sería verdad. Entonces, si yo acá pongo el 1, si aquí reemplazo en 1 me queda 1 al cuadrado, y tendría que buscar un elemento que al cuadrado tenga la misma forma. Y aparece también el 1. Entonces, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado me da 0. Cumple. Si tengo el 0, si cumplo con el 0, tengo que por lo menos pensar que el conjunto B también me genere un 0 acá. Y no hay ningún 0. Entonces el 0 no funciona. Por lo menos en esta parte, en la parte de derecha. El menos 2 al cuadrado me daría 4. Y al otro lado está el menos 2 y también está el 2, que cumplen. Que todo esto se haga 0. Lo que está acá. Y el 1 medio no tiene a ninguno. Porque el 1 medio al cuadrado me va a dar un cuarto y al otro lado no hay forma de generar un cuarto. Por lo tanto, hasta ahora me doy cuenta que el 0 y el menos 1 medio no cumplieron la segunda condición. El 1 y el 2 sí, entonces ya no tengo que demostrarle el 1 y el menos 2 porque ya la cumplieron. Me estaría quedando simplemente el 0 y el menos 1 medio. Fíjense en esto, que no estamos demostrando, no estamos resolviendo las ecuaciones ni nada porque el conjunto es muy acotado. Son 3 elementos y 4 elementos. También es válido y lo habíamos dicho. ¿Qué pasaba cuando el conjunto era muy pequeño? Y ahí hay que entender que es pequeño, 5 elementos, 4 elementos. Pero si estaba el comprimido, el conjunto no extendido, así contando elemento por elemento, sino que contando la propiedad, tendríamos que aplicar propiedades. ¿Ya? También son libres de usar si quieren alguna propiedad. Mientras más propiedades se sepan, mejor. Pero yo tengo que dar el caso más genérico, el más probable que haga. ¿Ya?
Ahora, la primera condición, que no la hemos considerado, que esta que está acá, tendríamos que considerarla para el 0, que todavía no cumplía la segunda, y el menos 1/2. ¿Qué es lo que pasa? Que al multiplicar por 0 va a quedar independiente del valor de i. Independiente del menos 2, 2, 1, nunca va a cumplir, porque me va a quedar 1 menos que 0. Entonces, ya no cumple. No es para todos, porque el 0 no cumple. El 0 no cumple ni la primera condición ni la segunda. Entonces no puedo decir de para todos los elementos del conjunto A. Entonces, determine el valor de verdad, es falso. Entonces nos dicen que simplemente tenemos que demostrar que esto es falso. Si yo les pido, no lo piden, pero o si lo dicen hay que negarla, entonces para negar todo esto, tendríamos que negar primero eso, que era simplemente le existe una X perteneciente a la A para todo Y perteneciente a B, XY más 1, la negación, y acá fíjense en esto, que tenemos una proposición compuesta con un O. Entonces hay que recordar la negación de la proposición P o Q. No P y no Q. Entonces, la negación sería, si estamos diciendo que es menor, no es menor, puede ser mayor o igual que 0 y la negación. Pero no lo piden, pero es bueno practicar, aunque no lo soliciten, negar, para practicar sobre todo las negaciones de proposiciones compuestas, cuando aparezca el i, cuando aparezca el lo, cuando aparezca el entonces. Otro ejemplo, la segunda parte, sería este caso. Fíjense que en esta parte es exactamente la misma condición. Arriba y abajo es la misma condición. Pero lo que cambia es que en vez de decir para todo elemento de A, estamos diciendo que es para todo elemento de B. Entonces estamos diciendo que existe por lo menos un elemento de A que cumple para todo elemento de B. Que aquí el que los tenemos que centrar ahora es en B. Si es que todos los elementos de B cumplen. Como tenemos el menos 2 si lo reemplazo acá, me daría 4. Y hay elementos, ejemplo, el menos 2 en el conjunto del A, que cumplen. De igual manera el 2 y el 1 también lo cumplen. Porque tanto el 1 está en el conjunto A como en el B. Entonces cada uno al cuadrado y su resta me da 0. Y la primera condición quiere decir que si hay un X que es multiplicado por menos 2 más 1 me dé menor que 0. Y tendría que buscar algún elemento, ejemplo el elemento 1 del conjunto A, que da como resultado que se cumple. Después tendría que hacer lo mismo con el elemento 2 del conjunto B. Y también va a haber un elemento que va a ser el negativo, el menos 2 o el menos medio, que también va a cumplir, que va a dar un resultado negativo. Y con el 1 exactamente igual. Entonces, esto sí es verdadero, porque para todo elemento del conjunto B, para todos los elementos, para el menos 2, para el 2 y para el 1, siempre va a haber por lo menos un elemento al conjunto A que cumpla esto. Entonces, fíjense la importancia, que aunque tengamos las mismas condiciones, aunque tengamos que cumplir las mismas condiciones, es totalmente importante fijarse en cómo escribimos los cuantificadores y el orden en cómo los usamos.
cambia totalmente el valor de verdad. Entonces, si alguien escribe mal un cuantificador, y aunque diga, pero profesor, si me equivoqué en un cuantificador nomás, cambia totalmente todo. Toda la idea general la está cambiando. Entonces, hay que tener cuidado. Recuerden que en la página del aula están subidas las ejercitaciones para que ustedes puedan repasar con ejercicios, hay guías, y también están los links de las otras clases por si quieren ver el otro paralelo, para que lo tengan en consideración. También hay ayudantía que ya deberían partir de la otra semana. La guía de la ayudantía igual se va a subir, y la pauta también. Las pautas siempre se van a subir después de clase, después de la clase de ayudantía, para fomentar un poco que vayan a la ayudantía, y recordar que mañana también tienen taller. Hoy día solamente nosotros tenemos hasta el día jueves, pero mañana tendrían con el profesor de taller. ¿Ya? A ver, otro. ¿Sí? Profe. Sí. Que a mí me sale en el calendario, en el horario, que mañana también tengo clase de mate. Espera, disculpa, más fuerte, ¿qué? Es que mañana en mi horario sale que tengo clases de mate con usted. Sí, por eso digo, en el calendario dice que tienen clase, pero es con el profesor de taller. Mira, les voy a mostrar. Ya. Sí, el calendario entendí. Sí, el calendario te muestra tu horario, pero puede ser que no diga con quién. No es con usted, es con otro. Dale. Sí, con el profesor de taller. Ya, entonces, déjenme buscar. Ya, vamos a ver. Entonces voy a compartir. Ya, ustedes si están viendo en mi SIGA, ustedes cuando ven su SIGA sale su horario personal, horario de asignatura, y estamos en más 011. Y aparece esto. Esto les aparece a ustedes. Entonces dicen tienen clase, cátedra, 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 cátedra. Pensarían que sería conmigo, pero yo le estoy avisando que es con el profesor Alfredo. Que mañana al mismo horario tienen que ingresar al taller. Y el martes en la tarde tienen la ayudantía. Aunque digan, fíjense, dice cátedra, pero es una ayudantía. ¿Cómo ingresar a cómo ingresar a la clase de mañana? Porque no es conmigo, no es mi Zoom. Vamos a ingresar al aula. Más 011 y link de clases, y les va a aparecer solamente este taller paralelo 2, y ahí dice viernes 3, 4. Los viernes tienen que ingresar con este link, y los lunes, martes, miércoles y jueves con este link, que es el mío. Son links distintos, no se vayan a equivocar mañana. ¿Ya? Para que lo tengan en la consideración. ¿Ya? Sí, es un taller. ¿En qué consiste el taller? Es que no se profundiza las definiciones ni los conceptos y solamente aborda la ejercitación, pero con un docente. En el canal, si quieren más o menos saber lo que es realmente el taller, el semestre pasado, o el primer semestre del año pasado, yo dicté un taller de Mate 1. Entonces, primera temporada, cualquiera que diga Mat 021 es un taller. Entonces, fíjense, son súper pocas clases, son 13, porque los talleres una vez a la semana. Son más o menos 14 semanas, considerando que hubieron vacaciones y entre medio y todo. Entonces, son clases muy concisas, de ejercitación solamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Déjenme compartir ahí para que vean. Entonces acá, en el canal pueden ver los videos, y se me olvidó que no estaba compartiendo, y en la primera temporada dice Mat 021, y en lo de Mat 021 son videos de taller.
Son más cortitos, son 13 videos, no son más que eso, porque son una vez a la semana. Y son totalmente resumidos. ¿Ya? Es solamente ejercitación, no se centra mucho en las definiciones ni en los conceptos, para que las puedan visualizar si quieren repasar. ¿Ya? Ahora, para terminar... Profe, Sí. es que no me fijé, no alcancé a fijarme cómo se negaba el menor a. Déjenme compartir la pizarra. Déjame ordenar acá. Ya. Tu consulta es cómo negar el menor a algo. Ejemplo, si yo te digo 1 es, a ver, esto. 2 es menor que 1, es falso. Entonces, ¿cómo yo niego eso? Porque si yo estoy diciendo que es menor, la negación es que además de ser mayor, puede ser igual. Es todo lo contrario, eso es la negación. Si yo te digo Ya, que gracias. son iguales, lo contrario, no son iguales. Si digo que es menor, entonces es mayor, pero también está la posibilidad que sea igual. ¿Cuál es la negación del menor igual? La negación sería solamente que es mayor. Es todo lo contrario. ¿Ya? Ahora, lo dicen, para los siguientes ejemplos, para las siguientes definiciones, obtenga su negación. Entonces lo están diciendo que para el caso del 2, del 3, del 4 y del 5, tengamos su negación. Pero no de la frase. ¿A qué me refiero con la frase? La frase dice, S es un subconjunto de R, es un conjunto más pequeño de números reales, que está acotado. Pero lo que nos interesa es que neguemos, porque dice que solamente obtengamos la negación de todo esto, de lo que está en verde. Entonces la negación del primero sería simplemente que si existe, entonces para todo M, perteneciente a los reales positivos. El segundo dice que es para todo, entonces existe un X perteneciente a S. Y ahora hay que negar el tercero, que es la condición. Y la condición nos dice que el valor absoluto es menor o igual, entonces la negación es mayor, que es todo lo contrario. Y ahí está la negación de eso. ¿Ya? Lo invito a que además de leer esto, hagan unos ejemplos. Piensen siempre en un número. Acá te están diciendo que hay un número que pertenece a los reales positivos, puede ser 1, 2, 3, 4, pensando son reales por si acaso, pero uno piensa siempre como los más fáciles, los naturales o enteros. Y que para ese número siempre va a haber uno del otro conjunto que cumpla lo siguiente. Es como mentalizarse, aunque no tenga sentido, traten de leer y al mismo tiempo imaginárselo. A eso voy. El segundo habría que negarlo. La primera parte es fácil porque es para todo. Aquí, fíjense en esto es sumamente importante. Este para todo, realmente hay dos para todo. Porque dice para todo X, sí, pero para poder optimizarla, para no escribir dos paréntesis distintos, se escribe un par, X, y. Para todo par X, y, o para todo elemento X y el Y que pertenecen al conjunto Y, se cumple lo siguiente. Pero nos damos cuenta de nuevo que aquí hay hay dos proposiciones que están con el conector entonces. Entonces, cuando nosotros neguemos esto, cuando vamos a negar esto, lo que estamos negando es P implica Q. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, cuando habíamos hablado de la negación del... Oh, lo borramos por ahí. Del P implica Q, que era simplemente el P y no Q. La negación de esto va a ser
dejar a la función igual, que sería nuestra proposición P. Voy a borrar acá. Dejarla tal como está. Y en vez de un entonces, usar un y negar el Q. El tercero también es fácil porque la primera parte es negar el para todo, que quedaría un existe, negar el existe, que sería un para todo, y la condición es simplemente poner una negarlo. Los que van a tener más problemas, pero ya deberían no tener más problemas, es simplemente cuando siempre aparezca el entonces. Y es súper habitual que aparezca el entonces, por si acaso. Uno piensa que no, sí, puede aparecer el i, el o y el entonces. Entonces, el primero lo dejamos tal como estaba, nunca hay que cambiar. El i, el entonces, en vez de ser un entonces, hay que modificarlo por un i, borrar esto acá, poner un i, y negar el segundo. En este caso, como dice que es menor, la negación sería que es mayor o igual. Recordando que hay que negar el para todo, el existe y el para todo. Y ahí está. Sí, es fácil, es sumamente, uno dice ahora, pero si es cambiar esto. Pero detrás hemos hablado ya casi 2 clases de por qué pasa eso. No, detrás uno lo ve súper fácil, pero detrás hay toda una práctica y una justificación de por qué se hace de esa forma. ¿Ya? Este ejercicio por lo menos se los dejo a ustedes para que lo puedan hacer en su tiempo libre. Recordar que las clases son grabadas, que ustedes las pueden ver cuando estén inconvenientes. Ahora, si se dan cuenta, más o menos las subo el mismo día. Puede ser que alguna vez no pase eso y que lo suba el día siguiente, pero trato de hacerlo como puedo. Y lo estaríamos viendo ya la próxima semana. Recuerden que la clase de mañana es taller y tienen que ingresar con el otro link que está en el aula. ¿Ya? Eso, lo estamos viendo. Cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté muy bien. No, profe, que esté bien. Gracias. Bien.